Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Omar Jaén le saluda con Noris Arroyave. Omar, Noris, buenos días. Un saludo para ustedes y un abrazo fuerte, fuerte para la ciudadanía. A todos los de Quito le pregunto lo mismo. Harto Pacheco. Alto Pacheco, ayer increíble. Así que este que es el frío Quito de mi vida, ayer estuvo dándonos una terrible ola de frío. ¿Cómo va esa preparación para lo que son los debates de este fin de semana, doctor? Bien, bastante bien, Omar. Habrá que preparar poco en tanto que conocemos, hemos hecho nosotros mismos el plan de trabajo con un equipo excepcional. Trabajamos mucho en la ciudad, recorremos mucho la ciudad y ahí están nuestros principales asesores y asesoras, ¿no? Cuando converso con un quiteño, una quiteña, ellos me dicen en el barrio está pasando exactamente esto, la solución podría ser esta. Así que nos prepararemos evidentemente con toda la responsabilidad y el rigor del caso, pero en términos de contenidos todos los días estamos revisando, ampliando, mejorando y fortaleciendo nuestro plan. Ha podido, supongo que ya con su equipo de asesores ha podido revisar el tema del manual del debate, ¿no? ¿Verdad? Verdaderamente son tiempos muy limitados, ¿no? Tiene 45 segundos creo que al principio para dar un mapeo general de su administración, de ahí por cada eje temático es 1 minuto de respuestas, más 40 segundos de interpelaciones en donde puede responder a las preguntas y un cierre de 30 segundos y te fuiste. ¿Creen que esa sea la mejor manera para poder debatir ideas y propuestas? Omar, los debates son necesarios, pero la metodología realmente deja mucho que desear. Al final, efectivamente, no hay tiempo suficiente para con la ciudadanía reflexionar y llegar a propuestas concretas. Peor aún cuando hay algunos candidatos que se dedican a denostar, a atacar, a ser violentos, a ser groseros, a ser vulgares. Entonces, ahí incluso quien pierde es la ciudadanía. A nosotros, como políticos, me refiero a cualquiera, los ataques de ellos lo hacen parte de la politiquería. Nosotros que estamos interesados en servir a los ciudadanos, queremos más bien hablar con propuestas de los ciudadanos, decirles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que es lo más importante. Porque yo veo también ya un baratijo de ofertas poco realizables. Escuchaba hace un poquito la entrevista anterior y me asombra cómo se propone, por ejemplo, algunas cosas que no siento que el municipio las pueda hacer. Requieren de ley además, por lo tanto uno tiene que ser responsable si es que es aprobada una ley. Así que el debate es importante, los tiempos son insuficientes, la metodología habrá que revisar y lo último, Omar, el gran dilema que tenemos con esos 12 candidatos, ¿no? Usted lo sabe perfectamente, Omar, Noris, la ciudadanía, hicieron reformas legales para afectarnos a nosotros como Revolución Ciudadana, en el sentido de que no lleguemos con mayoría. Y hoy seguimos teniendo dispersión de candidatos y vamos a tener consejos municipales muy atomizados, donde no haya como hacer mayoría. Y ahí vamos a encontrarnos con problemas. ¿Y cómo poder lidiar con eso? ¿Cómo poder lidiar con una... A ver, si ya de por sí era del 2019, que ojo, si mal no recuerdo, todavía tenía el método de Webster, ¿no? O tenía el de Hunt en el 2019. El de Hunt. Sí, en el 2019 sí. Todavía teníamos de Hunt. Pero ahora vamos a tener... ¿Municipios? Para municipios creo que sí, de Hunt. Ahora, pero la pregunta... Sí, ahora, pero la pregunta es, bueno, si ya de por sí ya en el 2019 hubo una dispersión entre los bloques del Consejo Cantonal en Quito, del Consejo Metropolitano, ahora tiene pinta de que va a ser peor. ¿Cómo poder lidiar con eso? Con lo que nosotros hemos hecho en estos años de experiencia en lo público, porque nosotros sí tenemos años de experiencia en lo público, 15 años. Yo he estado en lo nacional, como en lo cantonal, en lo ejecutivo, como en lo legislativo, y sé que se necesita llegar a consensos. Quito no necesita hundirse, como lastimosamente viene haciéndose el país, vienen haciéndolo en el país quienes lo están gobernando, en un conjunto de discusiones, nuevamente vuelvo a utilizar el término politiqueras. Necesitamos definir 3, 4 horizontes de planificación, de objetivos claros para la ciudad, solucionar el día a día que es impresionantemente doloroso en materia de seguridad, de desempleo, de pobreza, de falta de movilidad. Y por lo tanto, una vez que dejemos claros esos objetivos, lo segundo es el talante de consenso que suelo tener yo y que de alguna u otra manera me ha acompañado también en estos años de administración en lo público, para que no teniendo el número suficiente de votos para hacer una mayoría por sí mismos, o sea, nosotros mismos como Revolución Ciudadana, haremos los acuerdos necesarios con las fuerzas que lleguen a ese Consejo Metropolitano para decirles, olvídense de estar queriendo repartir el municipio, olvídense de peleas infructuosas, definamos 4 objetivos centrales para Quito y trabajemos en esos 4 objetivos, porque la gente, los quiteños y las quiteñas, ¿qué necesitan en este momento, Omar? Seguridad, trabajo, que son oportunidades,
protección para aquellos que más lo necesitan, movilidad y todo un conjunto de temas ecológicos, ambientales, deportivos, entretenidos. Eso es lo que necesita la capital. Noris decía que en la entrevista pasada, y pongamos nombre y apellido de Jorge Yunda, usted acaba de escuchar unas declaraciones que dice, ¿sabes qué? Estás vendiendo algo que el municipio no lo puede hacer. Ok, ¿qué es lo que se puede entonces? Usted acaba de hablar seguridad, empleo y obra pública, perfecto, ya. ¿Qué se puede? Por ejemplo, en empleo, ¿qué realmente puede hacer un municipio para fomentar o para multiplicar las opciones de empleo? Porque como se lo dije al doctor Yunda, no es que el municipio va a salir en una campaña a contratar personas, pero puede ser un facilitador de creación de empleo. Déjeme entrar al empleo solamente topando lo que me preocupó, la universidad del municipio de Quito. Ya Quito tiene suficientemente inflada, digamos, una personal para atender las necesidades de la ciudad, que yo llegaré a rescatar el orgullo del servidor público y a pedirles, eso sí, con mucho énfasis, de manera bien enfática, que trabajemos por la ciudadanía y no simplemente para calentar el puesto. Pero que el municipio haga una universidad, me parece que no hay condiciones para eso. Además, las universidades se aprueban por ley. ¿Qué hemos planteado nosotros? Entregarle el terreno hasta por 200 años de comodato a la Universidad Central para que ahí establezca la, digamos, extensión de la Universidad Central en el sur de Quito, que es absolutamente cierto que no tiene oferta educativa. Mientras lo hace, y si es que lo hace, porque esa será una decisión de la universidad pública, la más importante del Ecuador, la Universidad Central, sí hacer un instituto universitario técnico tecnológico del municipio para ofertarlo en el sur de la capital. Pero el tema de una universidad a mí me parece que habría que pensarlo muy bien para que no vuelva la ciudadanía a estar engañada con propuestas que son irrealizables. En materia de trabajo, al menos hemos planteado, bueno, es un paquete grande, nosotros hablamos de trabajo, producción, innovación, emprendimiento. Primero, Capital Semilla. Capital Semilla en Conquito, y Wilson Merino, que es parte de nosotros en la lista, está primero en el concejal del centro, ya logró poner en 1.6 millones el fondo de Capital Semilla, que al final es un crédito no reembolsable para que emprendedores puedan desarrollar su proyecto. ¿Y de dónde saldría ese presupuesto, doctor? Disculpe. Mire, también escuché esto, ¿no? 1.500 millones de dólares. Hay que restar lo que hay que restar, que es la parte administrativa. El municipio de Quito efectivamente tiene un presupuesto entre empresas y la planta central, la administración central, de 1.500 millones de dólares. Omar, pongámosle precio a la ineptitud de las actuales autoridades del municipio de Quito. 500 millones de dólares. ¿Por qué sabe por qué tiene ese precio, Omar? Porque es lo que no ejecutaron. Tienen 1.500 de presupuesto, pero 500 millones no ejecutaron. Por lo tanto, destinar 10 millones de esos 500 no ejecutados a aumentar el fondo de Capital Semilla es absolutamente posible. Segundo, vamos a hacer la capital de las inversiones, Omar. He planteado y he puesto sobre la mesa, porque tengo la experiencia para hacerlo, un paquete de inversiones de hasta por 6.000 millones de dólares en la ciudad. La gran mayoría de esas inversiones, 95%, serán privadas. Y el 5% también inversión municipal, porque no hay que tenerle miedo. Cada vez que el gobierno municipal, en este caso, pone $1 en la economía, ese dólar se multiplica hasta por 3, porque el que está contratado para hacer una obra, la adecuación de un parque, construir adecuados, camerinos de las ligas barriales, está generando consumo y ese consumo se mueve. Así que necesitamos hacer eso. Ahí tenemos una infinidad de obras. El complejo sanitario para Quito, por ejemplo, el nuevo relleno sanitario, el proyecto Vindobona, inaugurar el parque metropolitano de Calderón, por ponerle un ejemplo. Una arena de coliseos y un polideportivo en la ciudad, en la parte sur de la ciudad, que también suele tener poca oferta de esto. La readecuación del Estadio Olímpico Atahualpa, que es una iniciativa privada, no del municipio. Y ahí usted tiene repoblar la 10 de agosto, que es tan importante. Los vecinos de las vecinas de Quito que me escuchan y que pasan diariamente, o peor aún viven en la 10 de agosto, ya se encierran 7 de la noche, porque la zona se ha convertido en una especie de pueblo fantasma. Y entonces ahí están esas inversiones. Por cada $30.000 está creando de inversión, está creando un puesto de trabajo, y es eso lo que vamos a hacer en Quito, convertirlo en la capital de las inversiones. Y cierro con esto, Mar, que pase en Quito lo que ya pasó en Bogotá el año anterior. Bogotá creció 15 veces más su Producto Interno Bruto que lo que creció la economía colombiana. Es decir, la capital fue la locomotora del crecimiento económico de Colombia, y así lo vamos a hacer aquí en Quito. Doctor Muñoz, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Doctor Muñoz, Noris, buenos días.
¿Cómo van esas encuestas? ¿Qué dicen las encuestas que ustedes manejan? Noris, buenos días nuevamente. Primero son alentadoras, positivas, pero yo realmente, Noris, entiendo, yo he trabajado mucho con las encuestas, ese es mi ámbito profesional. Hay que leer así las encuestas. Primero, son una foto borrosa de la realidad. Noris, si usted encuestó hace 3 días, es la foto de hace 3 días, no exactamente la actual. Segundo, hay un fenómeno en este momento con las encuestas y es que la gente le está mintiendo mucho a las encuestas porque al mismo tiempo tiene mucha pelea, mucha decepción de la política. Y por lo tanto hay que leer las encuestas sobre si efectivamente son un buen termómetro de lo que está pasando en materia electoral. Tercero, las encuestas todas señalan que para Quito todavía hay un alto nivel de indecisión y esto habla de elecciones todavía aún abiertas, si usted quiere. En ese escenario, nosotros con claridad tenemos el techo de crecimiento más alto que todos los otros candidatos. ¿Y por qué le digo esto? Por mi propio nivel de conocimiento y desconocimiento. Mire, para ponerlo más gráfico a la gente que nos escuche. Si hay un exalcalde, por ejemplo, que tiene 90% de conocimiento y 71% de apreciación negativa, el techo va a ser muy bajo. Si hay un candidato que todavía tiene 50% de desconocimiento, como puede ser mi caso, y las positivas son más altas que las negativas, el techo va a ser más alto. Y a eso súmele que nosotros vamos, como siempre hemos hecho, ¿no? Con disciplina, sin camisetazo, por la misma organización política, la Revolución Ciudadana. Y digo esto porque la Revolución Ciudadana en las encuestas aparece como el partido político de mayor aceptación. Cierto es que lo primero gana siempre el ninguno, esta Revolución Ciudadana, y después, casi con un abismo de distancia, están las otras fuerzas políticas. Así que estamos optimistas. Se lo preguntaba entendiendo el conocimiento y la expertise que usted tiene en encuestas, porque se ven encuestas tan disímiles. Aparece un día una encuesta, de pronto aparece otra, y últimamente están apareciendo encuestas con datos que cambian un poco la perspectiva, por lo menos de lo que se venía pensando, pero de empresas que tienen un nombre que ya de alguna u otra manera la gente los ha escuchado, ¿no? Con el tiempo. Noris, usted tiene toda la razón. Primero, es la gran duda, ¿no? ¿Por qué Pepito Pérez aparece primero en la una y sexto en la otra? Algo está pasando. La otra, así como hay noticias falsas, fake noticias, también veo que hay noticias fakes. Y esto es un error de los candidatos. Creer que porque publican una encuesta donde están primeros, ¿no es cierto?, ya la gente va a votar por ahí. No creo que se está comportando así el electorado quiteño. Está reclamando el hecho de que haya alguien con capacidad, con interés y propuestas para sacarle a Quito del bache en el que está. Y finalmente, Noris, usted tiene razón en eso. Y por eso es que hay que leer a las encuestas en todas las preguntas. Si las encuestas solamente tuvieran una pregunta, que es ¿cómo va a votar usted el día de las elecciones? Bueno, ya esta sería la pregunta analizada, pero hay que analizar las otras. Doctor, usted, le interrumpo un ratito a Noris, me dice usted la experiencia que tiene en sus encuestas, en el mundo de las encuestas. ¿Hay una diferencia entre ir a hacer un tracking directo de vas a votar por X persona a incluir esa pregunta en una encuesta ómnibus, en donde hay 150 preguntas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Puede eso también reflejar algún resultado distinto a la realidad? Sí, Omar, todas, digamos, al utilizar metodologías distintas van a tener posiciones distintas de la ciudadanía. Mire, incluso a veces en el formulario, si usted la encuesta la pone primera, por ejemplo, si usted la pregunta de por quién va a votar para alcalde de Quito, la pone primera, va a tener un problema porque la gente como que se desayuna y le contesta, ¿cierto? Si usted la pone ya muy adelante, la gente también está cansada y le va a contestar cualquier cosa. Por lo tanto, yo creo que hay que ver los formularios, ver el tiempo que se toma la encuesta, dónde está ubicada la pregunta, cómo se pregunta, y yo creo que hay que hacer al menos 3 preguntas para que haya consistencia, por decirle algo. ¿Cómo va a votar usted en las próximas elecciones? Y le dice solamente eso. Entonces, para ver incluso el conocimiento de los candidatos, puede que alguien le diga Freddy Ehlers, me invento, ¿ya? Entonces, Freddy Ehlers no está de candidato, es un desconocimiento de la ciudadanía. La segunda pregunta es, usted le puede mostrar o le debe mostrar la papeleta. Raya aquí cómo va a votar. Esta es la más precisa al final del día, ¿no? Pero la otra, usted le debe preguntar, por ejemplo, ¿quién cree que va a ganar las elecciones? O usted puede hacer un cabeza a cabeza tomando 2 candidatos como si fuera una segunda vuelta. Cuando se mira la consistencia de esas 3 o 4 preguntas, uno puede ver la consistencia de las respuestas también. Así que yo creo que en materia de encuestas, ¿qué dicen las series, si me permite? Las series dicen que, número 1, todavía hay una alta indecisión.
Número 2, nosotros no hemos dejado de crecer en ninguna encuesta, serias y no serias. Y número 3, tenemos el techo de crecimiento más alto, pero ya lo otro solamente lo dirán los quiteños y las quiteñas ese 5 de febrero, cuando opten por la esperanza, por las obras, por el conocimiento, la capacidad y la entrega que está en la Revolución Ciudad. Claro. Doctor Muñoz, en el Quito en este momento, y es parte de los problemas que hay de desempleo, de falta de reactivación, tiene un problema gigante de mendicidad y mendicidad infantil. ¿Qué va a hacer Pavel Muñoz en caso de llegar a la alcaldía de Quito para tratar este tema que cada vez se agudiza más? Noris, primero vamos con la cifra que termina siendo escalofriante. Quito tiene el doble de desempleo que el promedio nacional. Ahí está la gravedad. Y con el doble de desempleo, evidentemente, tenemos mucha mendicidad, también en niños. Noris, la pregunta, a mí en lo particular, me permite decirle lo que se pudo hacer cuando yo fui viceministro de Inclusión Económica y Social. Para ese momento erradicamos mendicidad infantil y trabajo infantil. Recuerde usted, Noris, lastimosamente, si no le hemos tenido tanto aquí en Quito, le extrañamos, venga a Quito. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba en Quito, Noris? Usted llegó un momento, particularmente estamos hablando de 2009, 2012 más o menos, que dejó de ver gente en la calle. Particularmente dejó de ver niños en la calle. ¿Qué hacíamos ahí? Recuerde usted el programa Navidad sin Mendicidad, por ejemplo. Trabajábamos en las comunidades expulsoras, porque a los niños muchas veces que están en Quito en Navidad, por ejemplo, no son quiteños, provienen de comunidades indígenas de sectores aledaños. Si trabajábamos desde la mitad del año, todo el año, conteniendo ese problema, mejorando alternativas, lo íbamos a tener. Quienes, pregunta que es muy importante, Noris, quienes van, por ejemplo, a la Basílica Nacional, a la misa de la mañana, se encontrarán con la dolorosa realidad de la gran cantidad de colchones con personas, cuando tienen colchones, esto es lo más duro, durmiendo afuera de la iglesia, durmiendo en la calle. No lo teníamos en Quito y es también por el desastre al que le han llevado los dos últimos gobiernos, del cual siento que las tres últimas alcaldías no han dicho esta boca es mía para reclamar lo que a Quito le compete y sostener su sentido de capitalidad. Número de efectivos de seguridad, por ejemplo. Inversiones. ¿Cuál es, Noris o Maris, quiteños y quiteñas? Díganme cuál es la obra importante que hizo Moreno o Lazo en esta ciudad en los últimos 6 años, casi 7. Ninguna, 6 años, ninguna. Nosotros, Metro, Hospital del Sur, Hospital de Calderón, Maternidad Luz de Arizmendi en el sur, Plataforma Gubernamental del Norte, Plataforma Gubernamental del Sur, el Metro. Nosotros dejamos iniciada la obra. Que el señor Rodas hace más de 4 años, con Moreno y señor Otto Sonnenhausen, se subieron en el viaje inaugural. ¿Se da cuenta, Noris y Omar, la falta de respeto? Y hemos pasado por 2 alcaldes de la misma tendencia política, en los 2 últimos, que no pudieron poner a funcionar el metro después de que el señor Rodas había dejado hecho el viaje inaugural. Ok, entonces, doctor Muñoz, pero desde la alcaldía, desde la alcaldía, con las competencias que tiene la alcaldía, ¿qué se podría hacer? Porque es un problema que los quiteños ya lo ven como una alerta diaria. ¿En qué, Noris? ¿En materia de seguridad? En materia de mendicidad. En materia de mendicidad, nosotros tenemos el patronato, ya teníamos del patronato una importante oferta de servicios para paliar ese problema, hay que estudiarlo. Noris, el tercer eje de mi plan de trabajo es de protección social a los grupos de atención prioritaria: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y evidentemente aquellos que están en situación de calle, pobreza o mendicidad. Usted lo puede hacer porque además tiene la posibilidad de hacer, digamos, servicios de contención. ¿De qué son esos? Una casa de acogida, en este caso, no sería lo deseable, pero ya es tanto el problema que necesitamos una casa de acogida, no administrada por el municipio, sino por las organizaciones no gubernamentales que tienen experiencia en esto. Y así empezar a contener el problema. El Centro Histórico de Quito, y ojalá crear programas de oportunidades laborales para ellos. Mire, Noris, un tema le pongo. Conocí hace poco a Legnis, una chica espectacular, porque me dedico a conversar con quiteños y quiteñas. Ella solita inició un programa que es para separar la basura, quedarnos con los orgánicos y hacer compost, ¿sí? El procesamiento de los orgánicos para tener tierra nutrida con nutrientes. ¿Por qué no podemos hacer en el nuevo relleno sanitario que habrá que hacer, al lado de una planta de reciclaje,
ofertar y tener programas para que ellos puedan estar trabajando en el tema del compostaje, en el tema del reciclaje, además en condiciones absolutamente dignas, ¿no? Y además contribuirle a la ciudad con que podamos reciclar, que tanta falta nos hace. ¿Cómo se llama, doctor, la persona con la que conversó? Legnis. ¿Pero es real o es Lorenza? No, total. No, casi que me está ofendiendo. A ver, doctor, sabemos que en campaña los asesores dicen tienes que personalizar la historia, contar la historia y ¡pah! Te lanzan el nombre. Así nació Lorenza, pues hasta Lorenza hasta el día de hoy aparece. No, ahí le va a encontrar a Andrea, Legnis, Denise, con quienes hemos hecho parte de la campaña. Ayer nomás estuve conversando, lastimosamente Marlene, una chica que por ejemplo empieza muy temprano en la mañana, ella es fisioterapia. No, en esta campaña, Omar, he aprendido muchísimo porque le dimos un giro a la campaña que nosotros hemos hecho. Usted lo conoce y Noris también. Somos una máquina territorial en términos de campaña. Además, somos, digamos, candidatos absolutamente comprometidos. Caminamos, recorremos, gastamos suela, hacemos puerta a puerta, nos vamos de los barrios, hacemos unas pequeñas caravanas. Pero yo le he dedicado mucho tiempo a pedirles, déjeme entrar a su casa, ¿puedo visitarle? Y he conocido la realidad en lo más humilde. Por eso, además, para que usted constate, Omar, que no es puro humo como el vecino de los zapatitos rojos. Voy a pedir los números. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su ayuda. Gracias por su tiempo. Solamente Pavel ML, las redes, cualquiera, y ahí vea el video que hicimos con Legnis, donde ella se comprometió con Quito y el mundo de hacer reciclaje y compostaje, y eso es también lo que vamos a hacer aquí en la capital. Con nosotros va a volver la esperanza, con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Listo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Suerte en la campaña. Gracias, Cuídese. Omar. Lo propio. Saludos a todos ustedes.